Llevamos mucho tiempo hablando de ello y aunque parecía estar muy cerca, estos días Renfe ha confirmado que retrasa su plan para llegar a París hasta 2024 y te cuento los motivos y detalles en este vídeo. La noticia, no sin ser esperada, se confirmaba días atrás, pues la operadora pública española anunciaba el aplazamiento de su ambicioso proyecto para llevar trenes AVE hasta la capital francesa, que según los últimos planes estaba previsto para finales de este mismo año, concretamente en diciembre, una fecha perfecta para arrancar dado el gran atractivo de la capital francesa en Navidad, pero finalmente la cosa tendrá que esperar unos meses más. La nueva fecha que ahora maneja la cúpula de la compañía es la primavera de 2024, todavía sin poder concretar una fecha más exacta, pues la clave del retraso y por tanto la fijación de esa fecha está en el siempre complejo proceso de rodaje de trenes y del personal, especialmente maquinistas, que lleva retraso por diversos motivos ya comentados en vídeos pasados del canal, un objetivo que si bien supone un jarro de agua fría para Renfe, significa también un ambicioso plan, ya que la idea es hacerlo antes del verano y estar al 100% para los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en la Ciudad de la Luz en el verano del próximo año. Ha sido el diario francés Le Parisien quien ha dado la primicia de que, según parece, fuentes próximas al proceso administrativo necesario para que Renfe pueda operar la Lyon-París, la empresa ya haya solicitado los surcos, es decir, los derechos de paso en la vía con el gestor francés para circular entre ambas ciudades en 2024. Una vez entre en servicio, Renfe competirá con los TGV Inouï de la compañía estatal SNCF con su filial de bajo coste Ouigo y con la operadora italiana Trenitalia, que recordemos fue la primera empresa foránea de Francia que logró romper el monopolio en 2021 con 4 trenes al día que unen la capital francesa con el norte de Italia. Sin embargo, y a pesar de ser la línea estrella en el país vecino, las negociaciones van a ser complicadas, ya que esta línea, según parece, solo tiene una capacidad para unos 30 trenes diarios por sentido y en la actualidad están ocupados cerca de 22, lo que ajusta al máximo la posibilidad de entrar en ella y ofrecer una competencia realmente potente, aunque Renfe no ha comentado nada. De hecho, la noticia se ha sabido por medios franceses. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y todo apunta a que este nuevo aplazamiento se debe por los retrasos acumulados por el modelo de tren que parece hará este servicio, el esperado Abril de Talgo, que hace pocas semanas iniciaba sus procesos de homologación en vías francesas, proceso siempre lento y tedioso y un tren que por capacidad y características será la nueva joya de la flota de Renfe e irá destinado a, entre otros, ofrecer servicios con Francia. Recordemos que los servicios a Marsella y Lyon, previstos para este verano, de momento siguen sin fecha exacta, pero tampoco se ha hablado de retrasarlos, y que serán realizados con material de la serie S100, adaptada a las vías francesas desde hace años, pero para llevarlos más al norte necesitaría de nuevas homologaciones, y teniendo en cuenta la antigüedad de estos trenes, que son los más antiguos de la flota de alta velocidad de Renfe, parece que se prefiere esperar a los Abril para dar el servicio con París. Ya hemos hablado en bastantes vídeos del modelo Abril de Talgo y los muchos problemas que vienen arrastrando en sus pruebas y homologación, donde las 10 unidades que Renfe encargó a Talgo para la alta velocidad exclusiva incluyen los sistemas compatibles con la infraestructura francesa. Pero aunque ya están en pruebas en las vías del país vecino, el resto de convoyes no empezarán a llegar hasta noviembre, como se aseguró desde Talgo recientemente, y todo hace pensar que de forma escalonada y no de golpe. Si bien, como nos tienen acostumbrados ambas firmas, la información es tan a cuentagotas que más allá de ese dato, noviembre, nada más se puede añadir y solo especular. Recordemos que en los próximos meses Renfe aspira a arrancar sus operaciones en 2 rutas con el país galo, la Barcelona-Lyon y la Madrid-Marsella, este mismo verano, tras un proceso que la operadora lleva meses preparando mediante la realización de distintas pruebas técnicas y de homologación, y para gestionar esta primera etapa en las vías francesas, Renfe ha constituido una oficina en el país vecino con equipo y que tendrá como base la ciudad de Lyon.
Por desgracia, toca esperar todavía un poco más para saber fechas, precios, horarios y tiempos de viaje que deberían conocerse en breve, algo que también se echa en falta con la futura ruta a París, ya que de momento no se sabe qué servicio se prestará, si por ejemplo será solo desde Barcelona o también desde Madrid. Estos planes se unen a los ya muchos en marcha para la expansión de Renfe a otros países, no solo de Europa, y que te conté hace poco en otro vídeo. Si bien la entrada en solitario en Francia es la joya de la corona, al significar no solo operar en el país con mayor uso en vías de alta velocidad del viejo continente, sino también conectar algunas ciudades españolas con las principales galas en un tipo de servicio que se cree será exitoso a pesar de que los tiempos de viaje todavía no podrán competir ni de lejos con el avión por las limitaciones especialmente en el tramo en suelo francés entre los Pirineos y Nimes, algo que Francia no parece vaya a corregir todavía en bastantes años, por lo que seguiremos muy atentos a esta gran novedad y a los detalles que se vayan conociendo. Y claro que sí, aquí los iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.